Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Tenemos el gusto de disfrutar de la mesa 4. Hay varias exposiciones. Las ciencias biológicas han marcado una presencia importante, pero no somos la única disciplina que estamos presentes acá. Celebrar este espacio, este compartir, este lugar desde la aproximación a la investigación tan importante para la formación en educación. La primera ponencia, les damos la bienvenida. Los que van a presentar en primera instancia, el título de la ponencia es Análisis de los obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la biología reproductiva en vegetales desde prácticas educativas basadas en evidencias. Tenemos a Diego Suárez y a Julieta Revetia. Bueno, adelante. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Gracias. Antes de iniciar, un minuto nomás para recordar a Nasira Piris, que ha sido una de las docentes del departamento. Nasira fue mi profesora cuando cursé el profesorado, y creo que estas instancias que hayan recibido el reconocimiento de Nasira habla de lo que fue Nasira para nosotros como docentes. ¿Bien? Bueno, nosotros hicimos un trabajo de investigación educativa que abarcó el año 2021 y todo el 2022, desde el área de la enseñanza de la botánica. Este es un primer trabajo exploratorio, esperemos que vengan muchos más, y se trabajó con estudiantes del profesorado semipresencial y estudiantes de la presencialidad del IPA. ¿Bien? La titulación, como ya comentó Claudia, se llama Análisis de los obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la biología reproductiva en vegetales de prácticas educativas basadas en evidencia. Una de las cosas que nosotros observamos en los estudiantes que inician por primera vez el curso de Botánica 1 es que encuentran serias dificultades en comprender los ciclos reproductivos. Eso es algo que siempre nos dan cuenta cuando termina el curso. Dicen, bueno, pero siempre quedan dudas de cómo se reproducen los vegetales. A partir de esta señal es que nosotros iniciamos el recorrido en el año 2021 y 2022 con Julieta, de empezar a pesquisar, a tener datos concretos de cuáles son las dificultades, esas evidencias que nosotros podemos recoger de nuestras clases y poder mejorar nuestras prácticas de enseñanza, enfocadas en que mejorar la explicación de los estudiantes, la argumentación de los estudiantes y trabajar sobre todo con lo que ellos refieren a los conceptos. A veces hay un concepto que los alumnos tienen más de una referencia sobre ese concepto y tratar de unificar criterios para entender cómo se reproducen los vegetales. Entonces, la pregunta inicial: ¿por qué a las y los estudiantes les resulta tan difícil entender la biología reproductiva de los vegetales? Bueno, acá esta es la pregunta inicial que dispara un conjunto de subpreguntas que abordamos en esta aproximación, esta primera aproximación. ¿Cuáles son las que siguen? Bueno, ¿cuáles son las concepciones sobre biología reproductiva referidas justamente a estudiantes del profesorado? Nosotros vemos que los estudiantes que llegan de primer y segundo ya vienen con determinadas concepciones de lo que es la biología en los seres vivos. Pero esa biología reproductiva que ellos ya traen con su bagaje está enfocada básicamente en los animales. Y cuando llegamos a los vegetales vienen a reconfigurar el esquema mental que ellos tienen y a identificar el mapa conceptual de lo que es la reproducción de un punto de vista mucho más complejo. Bueno, otra de las preguntas es cómo incidir positivamente en el aprendizaje luego de evidenciar los obstáculos epistemológicos relativos a los ciclos biológicos. Y por último, ¿qué metodología de enseñanza viabiliza la comprensión y superar ese analfabetismo botánico, como así está reportado en otras investigaciones? Acá lo que se hace es una primera aproximación, pero ya hay mucha cosa escrita. Tenemos la escuela americana, tenemos los españoles, los brasileños, los argentinos, vienen escribiendo de forma muy potente sobre cómo enseñar botánica. Bueno, objetivos. El primer objetivo que nos planteamos es revelar las preconcepciones sobre biología reproductiva. Acá nosotros hicimos un corte, trabajamos básicamente con estudiantes de primer y segundo, que son los estudiantes que vamos a recibir en los cursos. Hicimos un cuestionario donde se les preguntaba de forma cerrada algunas interrogantes sobre cómo se reproducen los seres vivos, y nosotros ahí obtuvimos mucha información que luego les vamos a mostrar cómo procesar. Estudiar desde la enseñanza basada en problemas los principales obstáculos en el aprendizaje de los ciclos biológicos de los vegetales en el curso de Botánica 1, que es donde se aborda esta temática, y generar propuestas de enseñanza contextualizadas para lograr el cambio. Bueno, la metodología, como ya les conté, fue en el año 2021 y 2022 que trabajamos. Iniciamos con grupos de primer y segundo, recolectando datos sobre las preconcepciones,
Luego elaboramos instrumentos para abordar estos temas ya con los estudiantes de Botánica 1 propiamente dicho, y después hubo otra instancia, una tercera instancia, donde vimos un corte en ver si hubo o no cambios conceptuales. Esa fue la tercera instancia. Una vez abordado el tema, sabiendo las dificultades que tienen los estudiantes de Botánica 1, ver si hubo o no cambio conceptual. Vamos a algunos de los resultados. Primero, las preconcepciones. ¿Cómo recibimos a los estudiantes en la Botánica 1? Bueno, los gametos, una de las cosas que siempre están en la cabeza de ellos es que los gametos únicamente se forman por meiosis. El 80% de la muestra que nosotros tomamos asume esto. O sea que la meiosis está vinculada a la formación de gametos estrictamente. Y las plantas vienen a cambiar esa conceptualización. Después, las únicas células que se forman por meiosis en los seres vivos son los gametos. Bueno, las plantas, las esporas también se forman por meiosis. Es otro concepto que venimos a trabajar. Los gametos son exclusivos del reino animal. Cercano al 40% atribuyen que los gametos solo están restringidos a un grupo taxonómico. Y eso nos llamó bastante la atención para ser estudiantes que recibimos en tercero. La fecundación, el 65% piensan que la fecundación interviene en un gameto móvil, que es el masculino, y el femenino que no tiene ninguna estructura de movilidad. Es el único esquema con el que llegan a tercero que piensa que ocurre la fecundación y que los gametos son así. No hay otra interpretación ni otra forma que nosotros encontramos en los gametos. El siguiente, el cigoto siempre realiza mitosis post-fecundación, en las plantas esto no siempre se cumple, y el 75% reconocen como células reproductivas a los gametos, pero por ejemplo no aparecen las esporas. Entonces, ¿por qué refiero a esto que parece como complejo? Para entender de una vez por todas que cuando venimos nosotros desde el núcleo de la biodiversidad, venimos a dar un aporte más, un humilde aporte a reestructurar cosas que parece que son de un solo enfoque, es el enfoque de la zoología o el enfoque humano. Esto no es ni mejor ni peor, es un complementar y tratar justamente de profundizar. Bueno, acá lo que tenemos son, por un lado, los ejercicios con los que abordamos por primera vez el tema en la Botánica 1, y ahí obtuvimos algunos resultados. Bueno, en la parte A vemos que muy pocos resuelven correctamente, algunos resuelven con errores estos ejercicios planteados por primera vez sin la intervención. En la parte B ya algunos resuelven mejor el ejercicio, tenemos algunos que resuelven con errores y otros no logran resolver. ¿Qué es lo que importa de estos ejercicios que pusimos? Bueno, lo que pudimos detectar, con qué frecuencia se dan los errores y qué errores. Por ejemplo, voy a nombrar 3 para no perder mucho el tiempo. El primero, confunde los tipos de organismos según sus fases nucleares con la dotación genética. ¿Qué significa esto? Asocian determinadas generaciones con determinada dotación genética que tiene el organismo. Para ellos siempre el esporofito, por ejemplo, es diploide. Y no salen de ese esquema. Una vez que abordamos los ciclos, también ellos encajonan la información en un solo tipo. Por ejemplo, no pueden ver que hay esporofitos que también son haploides. Otro de los errores comunes que también vamos a encontrar, confunden niveles de organización. Esto es muy importante, pero creo que ya lo trabajamos mucho en el profesorado, pero sigue estando, hay algo ahí que no hace clic. Se confunde el tejido con la célula, con la estructura donde se forma la célula reproductiva. Y esos son temas de niveles que llegando a terceros siguen apareciendo. Y el otro gran punto que podemos también destacar acá es que fija la dotación genética a una generación en particular. Una vez que nosotros le enseñamos todo, cómo son los gametofitos, cómo son los esporofitos, en qué momento se producen los eventos meióticos y mitóticos, sigue persistiendo la idea de que los organismos que generan los gametos siempre son diploides. Y eso está como ahí, arraigado. Bueno, principales hallazgos de esto que nosotros logramos detectar. Respecto a las preconcepciones en biología reproductiva, aquellos estudiantes que aún no han cursado botánica evidencian una tendencia general a concebir los fenómenos reproductivos de una óptica animal. Bien, esto ya está reportado por Schulzen en el 2001, no es nada nuevo, pero para hacer el primer trabajo exploratorio en el profesorado, a nosotros nos dice bastante. Sobre la comprensión de los ciclos biológicos reproductivos en vegetales, estudiantes que pasaron intervenciones didácticas sobre la temática lograron buenos resultados. Es decir, luego que nosotros abordamos con estos ejercicios, logramos trabajar en clase y empezamos a trabajar determinadas habilidades, como las habilidades cognitivo-lingüísticas, en cómo hay que argumentar, cómo hay que explicar, cuál es el sentido y cuál es la referencia de un concepto, se logran cambios positivos en los estudiantes. En general, otra de las cosas que vimos es que persisten algunos obstáculos vinculados a las fases nucleares, interpretación de las estructuras reproductivas y niveles de organización. Conclusiones y reflexiones finales para ir terminando. Muchas de las explicaciones de los estudiantes evidencian representaciones mentales basadas en el modelo de reproducción humano-animal. Y eso tiene una explicación. Ustedes piensen en los estudiantes que recibimos en el profesorado en cualquier carrera de ciencias biológicas.
vienen con una fuerte impronta de la escuela, del liceo, donde siempre el modelo que se hace referencia es el modelo humano-animal. Y eso permea de una forma en la estructura cognitiva que resulta después, en tercero, cuando agarramos y venimos con las plantas, los vegetales y toda esta ciencia ficción de la reproducción, a mover un poco la estantería. ¿Bien? Durante la interpretación de los ciclos reproductivos en vegetales se pudo constatar una restringida comprensión respecto a conceptos como meiosis, que parece que tenemos que seguir trabajando en eso, gametos, haploidía, diploidía y fases nucleares. Entonces, para finalizar, es posible afirmar que cuando los obstáculos son identificados y abordados desde la enseñanza de la botánica, se logra generar un impacto positivo en las representaciones preexistentes, consolidándose una mirada más completa de la biología reproductiva, en especial de los vegetales. La botánica no es mejor que ninguna ciencia, solo viene a cuestionarnos y a abordar determinadas cosas desde otro punto de vista crítico y reflexivo. Muchas gracias, Cecilia. No.